abundan en el mundo en que vivimos. Pero si la justicia humana es injusta en una gran cantidad de ocasiones, hay una justicia que no se equivoca y que siempre tiene un veredicto correcto. Es la justicia que viene de Dios. Todos anhelamos esa justicia y habrá un momento, una última audiencia, a la que todos asistiremos y cuyo veredicto será para toda la eternidad. Todos los complots, traiciones e injusticias serán juzgadas y al final se hará justicia. Jesucristo pasó por muchas situaciones de persecución y fue víctima de acciones que un buen tribunal seguramente condenaría. Con Virgilio Bagnoni vamos a conocer más de la vida de Jesús y de todo lo que pasó en las últimas semanas antes del momento más importante de la historia, antes de la consumación de su obra. La fuente de la vida. Hoy estudiaremos Mateo capítulo 25, versículo 31, hasta el capítulo 26, versículo 22. Terminábamos el programa anterior en el párrafo de Mateo capítulo 25, versículo 16 al 30, con la aplicación práctica de la parábola de los talentos para nuestro tiempo, concretamente para los que hemos creído en Jesucristo ante la realidad de tener que estar algún día frente a Dios, quien examinará nuestra vida y evaluará hasta qué punto habremos sido fieles en las diversas responsabilidades que nos ha encomendado. En este capítulo, el Señor estaba alertando a los que formamos parte del pueblo de Dios en cuanto a prepararnos para su venida y nuestro encuentro con Él, lo cual será evidente en los próximos versículos. Durante el período de la tribulación, todas las naciones tendrán la oportunidad de escuchar y recibir el mensaje de Dios. El Evangelio de todos los tiempos, el único Evangelio y con un énfasis en el reino, será predicado a todas las naciones. Pero algunos rechazarán a los mensajeros de Dios, llamados en este pasaje hermanos de Cristo. Al rechazar a tales mensajeros, estarán rechazando a Cristo mismo. Leamos el versículo 31 que inicia el párrafo titulado El juicio de las naciones. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. En todo el discurso del Monte de los Olivos, la atención se concentra y progresa hacia el momento de situar a Jesucristo en el trono de este mundo. Este es el mensaje del Evangelio según Mateo y en realidad es también el mensaje de toda la palabra de Dios. Vemos que todas las naciones serán juzgadas. Alguien podría preguntar, ¿no se referirá a los individuos? Sí, se refiere a los individuos que forman las naciones, pero las naciones también son responsables ante Dios. Leamos los versículos 32 hasta el 40. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Como tantos mensajeros a lo largo de la historia, los 144.000 mencionados en el Apocalipsis, marcados por Dios por un sello de protección, recorrerán todo el mundo para predicar el mensaje del Evangelio con un énfasis en el reino, para que las personas puedan conocer y recibir a Cristo, aceptando que Él, por su muerte en la cruz,
realizó el sacrificio por sus pecados y para que de esta manera estén preparadas para su cercana venida. Algunas naciones rechazarán a Cristo. El anticristo hará matar a los mensajeros de Dios. En medio de esa situación de acoso y persecución, cualquiera que les ofrezca ayuda, incluso un vaso de agua fresca, pondrá en peligro su vida. Este gesto de dar un vaso de agua tiene poca importancia en nuestro tiempo y circunstancias, pero en la época de la gran tribulación tendrá un gran valor porque implicará adoptar públicamente un compromiso firme con Jesucristo. La base sobre la que serán juzgadas las naciones consistirá en su aceptación o rechazo de Jesucristo, por lo cual, hablando de la ayuda ofrecida a sus mensajeros, él dijo lo siguiente: «En cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis», porque tales mensajeros estarán representándole a él. Esta será, pues, la manera en que los individuos demostrarán su fe en el mensaje que anuncie que el reino de los cielos se ha acercado y que ellos deberán arrepentirse y volverse a Cristo para ser salvos. Para aquellos que rechacen esta invitación, solo quedará el juicio. Veamos los versículos 45 y 46 con los que finaliza este capítulo 25. Él entonces les responderá diciendo: «En verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna». Llegamos al capítulo 26, versículos 1 al 22. El tema incluye acontecimientos finales de la vida de Jesús inmediatamente antes de la cruz, la conspiración para arrestarle, la actitud de María de Betania al ungir a Jesús, las gestiones de Judas Iscariote para vender a Jesús, la celebración de la primera cena del Señor, la anunciada negación de Pedro, la agonía en el jardín de Getsemaní, la traición de Judas, el arresto por parte de los principales sacerdotes, el juicio ante Caifás y el Sanedrín y la negación de Pedro. Este es el capítulo más extenso del Evangelio según Mateo. Existe una interrupción al final del versículo 30, donde pueden insertarse los sucesos del Evangelio de Juan, capítulos 15, 16 y 17. Otra interrupción natural se encuentra al principio del versículo 57. Quizás los que efectuaron las divisiones de los capítulos incluyeron tantos acontecimientos en un capítulo para hacer ver al lector algo del alcance y rapidez de estos hechos tan significativos. Cada incidente y detalle de este capítulo señalaba a la cruz. La sucesión precisa de los eventos podría dar al lector la impresión de que Jesús estaba atrapado por un torbellino de circunstancias que no podía controlar. Sin embargo, un análisis cuidadoso revelará que Él, como Señor, controlaba las situaciones y que nunca se hizo tan evidente su carácter real como cuando se acercaba a la cruz. Todo lo registrado en este capítulo 26 y en el 27 debería ser estudiado a la luz de su determinación, expresada 6 meses antes y en Cesarea de Filipos, de ir a Jerusalén a morir. Decía el relato en el capítulo 16, versículo 21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él estaba actuando de acuerdo con el horario fijado por Dios y, en consecuencia, imponía su ritmo al desarrollo de los hechos. Él no era una víctima impotente atrapada, como el grano que iba a ser triturado, entre la muela o piedra de molino superior de la intriga religiosa y la muela de molino inferior del poder romano.
Un sentimiento de reverencia debería impregnar nuestros pensamientos a medida que vamos considerando los sucesos de este capítulo, porque ellos están vitalmente relacionados con nuestra salvación. Leamos ahora los versículos 1 y 2 de este capítulo 26, que inician una breve sección en la que se revela el plan para matar a Jesús. Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: «Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado». Cuando aquí se nos dice que Jesús terminó todas estas palabras, se estaba refiriendo al discurso del Monte de los Olivos. Había respondido sus preguntas sobre el final de la época y ahora les acababa de hacer un importante anuncio. Continuemos leyendo hasta el versículo 5. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle. Pero decían: «No durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo». Vimos que en el versículo 2 Jesús les dijo a sus discípulos que iba a morir, según el relato, por 6ª vez. 6 meses antes de este incidente, en Cesarea de Filipos había comenzado a anunciarles su muerte inminente. En este pasaje que acabamos de leer, estaba incluso fijando el momento de su muerte. Les dijo que moriría durante la fiesta de la Pascua. Pero los dirigentes religiosos tenían otros planes, como hemos leído en el versículo 5, porque temían que se produjese una reacción en el pueblo. Los mismos que habían determinado matarle decían que no le crucificarían durante la Pascua, y él dijo que moriría durante la Pascua. Al final, ¿cuándo murió? Pues durante la Pascua. Vemos así que fue Jesús y no sus enemigos los que decidieron el momento de la ejecución. Él se encontraba al mando de los acontecimientos. Es que en el Evangelio de Mateo, él es presentado como el Rey, y cuando parecía encontrarse más indefenso y débil que en cualquier otro instante, estaba realmente a cargo de la situación. El odio profundo de sus enemigos les había conducido al extremo de planear su asesinato y lo querían cometer a su manera. Pero no se les permitiría hacerlo. Por ello hemos afirmado que cuanto más se acercaba Jesús a la cruz, más evidente se hacía su carácter real. Pasemos ahora a examinar un incidente muy instructivo. Leamos los versículos 6 y 7 que nos describen cómo Jesús fue ungido por María de Betania. Y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Para Jesús, Betania fue un lugar donde recibió amor, mientras que en Jerusalén recibió odio. Él se quedó en Betania durante sus últimas horas antes de su muerte. Este incidente tuvo lugar en la casa de Simón el leproso. ¿Por qué le llamaban Simón el leproso? ¿Estaba enfermo de lepra? Hubo un tiempo en el que había sufrido de tal enfermedad, pero sin duda Jesús le había sanado y ahora podía sentarse y tener una relación estrecha con el Señor Jesús y otros que también se encontraban cenando en su casa. Esta fue una maravillosa escena. Los enemigos de Jesús en la actualidad no le conocen. No conocen realmente al Señor que sanó, que amó, que lloró y que juzgó. Los intentos actuales de representarle deforman gravemente su imagen, dan una imagen falsa de su personalidad e intentan manipular su figura para beneficiar a los más variados intereses. Cuando alguien se ha acercado al Señor Jesús y ha sido limpiado por Él, puede sentarse y tener una relación personal de compañerismo con Él. Esta es, pues, la escena que tenemos delante nuestro en este pasaje. Mientras cenaban, una mujer, que el evangelista Juan en su capítulo 12, versículo 3, identificó como María Magdalena,
vino a Jesús con un frasco de alabastro lleno de perfume muy caro y derramó su ungüento fragante sobre su cabeza y sus pies. El citado Juan también nos dijo que fue Judas Iscariote el que promovió la reacción que se produjo contra ella, aunque todos los discípulos estuvieron de acuerdo con él. Leamos los versículos 8 y 9. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían: ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. Yo me pregunto hasta dónde llegaba su preocupación por los pobres. Tenían razón en que el perfume se habría podido vender con provecho. Se calcula que su valor equivalía al sueldo anual de un trabajador rural. Leamos el versículo 10, donde comenzó la respuesta de Jesús. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestáis a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo. En lo que concierne a los cristianos, no deberían hacer nada que no honre el nombre del Señor Jesucristo. Si una acción no tiene esa motivación, ¿qué bendición puede traer a la gente? Una obra de ayuda o asistencia social motivada por amor y realizada hoy en el nombre del Señor Jesús sería calificada por el Señor como aquel gesto de la mujer del incidente bíblico, es decir, como una buena obra. Continuemos este relato con los versículos 11, 12 y 13. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad os digo, donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria suya. Durante aquella semana final, el Señor no pasó ninguna noche en la ciudad de Jerusalén, pero sí permaneció en Betania, donde encontró una amistosa acogida en casa de quienes le amaban. También en la actualidad, aquellos que quieren estar con Él y que le aman son los que pueden disfrutar de la realidad de estar unidos a Él. Estimado oyente, tú también puedes tener esa relación, si así lo deseas. Podríamos decir que la historia del frasco de alabastro roto ha llenado el mundo entero con su fragancia. Recordemos que el Señor dijo que allí donde el Evangelio se predicare, en el mundo entero, se hablaría de lo que esta mujer había hecho. De todos los seguidores de Cristo, solo María comprendió el significado de su muerte, lo cual no fue el caso de los apóstoles. Aunque ella estaba al margen de los acontecimientos, captó su significado y se lo expresó a Jesús ungiéndole. ¿Desperdició aquel perfume? En el relato de los Evangelios podemos leer que por la mañana, en el primer día de la semana, otras mujeres vinieron a la tumba de Jesús para ungir su cuerpo en la sepultura. Pero, ¿pudieron derramar su ungüento sobre el cuerpo de Jesús? No, porque él ya no estaba en la tumba, había resucitado. Solo María había tenido el privilegio de ungirle. Estimado oyente, tú y yo necesitamos romper nuestro vaso de alabastro con su perfume en el nombre del Señor Jesús. El mundo no le conoce, así que debiéramos ser muy cuidadosos para que todo lo que hagamos traiga honor y gloria, no a nosotros, sino a Él. Nos apartamos de esta escena maravillosa y luminosa para acercarnos a una escena oscura. Leamos los versículos 14 al 16 que tratan sobre la intriga de Judas para vender a Jesús. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. La acción de Judas Iscariote fue sombría y cobarde en contraste con la actitud de percepción espiritual de María. Dante Alighieri, el poeta italiano, en su obra Inferno, colocó a Judas y a Bruto,
el que traicionó a César, en el lugar más bajo, y nadie se ha quejado por ello. Es que aquellos hombres hicieron lo más vil y despreciable que un ser humano puede hacer, cuando traicionaron a personas muy ligadas a ellos, a quienes debían lealtad. El relato aclara que Judas buscó el momento más apropiado para traicionarle. Es que el arresto debía tener lugar cuando las multitudes ya se hubiesen retirado y Jesús se encontrase solo. Por ese momento oportuno esperaba Judas. El siguiente párrafo nos lleva a considerar la Pascua y la Última Cena. Leamos los versículos 17 al 19. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Y él respondió: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: El Maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. El Señor se dirigió entonces a la casa señalada, donde en el piso alto se reunió con sus discípulos. Allí fue donde anunció que alguien le traicionaría. Sigue el relato en los versículos 20 al 22. Al atardecer, estaba él sentado a la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decirle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Es sorprendente que ningún discípulo haya señalado a otro con dedo acusador, porque todos ellos, entristecidos, debieron ser conscientes de que en lo profundo de su corazón existía la posibilidad de traicionar a Cristo. ¿Has descubierto esa sensación en la parte íntima de tu propia vida? Estimado oyente, tú y yo podríamos descender tan bajo. Quizás respondas: no, yo jamás podría hacerlo ni llegar tan lejos. ¿Estás seguro? Yo le traicionaría si él no mantuviese su mano sobre mí, y quizás tú también. Terminamos aquí nuestra reflexión de hoy, mientras aún resuenan los ecos de las palabras de Jesús y de las preguntas que brotaron de la profunda tristeza de sus discípulos. Nos quedamos en esta escena colocándonos en ella como mudos espectadores a través del tiempo, compartiendo los sentimientos de aquellos hombres y su angustiosa pregunta. Y aunque preferimos no escuchar de los labios de Jesús la respuesta, sentimos la necesidad de acercarnos a Él cada vez más, tan cerca como para que podamos sentir su mano fiel que toma la nuestra con firmeza y la sostiene.